Bien, en este video voy a hacer una respuesta a un testigo de Jehová. De estas respuestas le he dado miles y siempre él ha evadido tener un debate conmigo. Pero le voy a responder. Él me hizo un video supuestamente refutándome. Pero antes de que ustedes vean esta refutación que le hago yo quiero que vean los argumentos tan pobres que él da y cómo se cae a pedazos. Yo quiero que ustedes vean cómo un testigo de Jehová no puede sostener lo que dice. Vamos a escuchar este video que me hizo este testigo de Jehová. Escritores, este pequeño video oración que quiero hacer para que ustedes vean la deficiencia que tiene el señor católico Jesús Ferreira en cuanto al significado de la palabra primogénito en Colosenses 1:15, que dice que él es imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Realmente Cristo es el primer nacido de la creación como criatura, tuvo un principio, un comienzo. Vean lo que acaba de decir. ¿Realmente Cristo es el primer nacido de la creación como criatura? Presten atención a la palabra, nacido. Sepan esto, hay una diferencia entre nacer y ser creado. Entre el tocos y el tixo. Pero más allá de eso, quiero que ustedes escuchen el argumento que él da para intentar refutar la postura católica. Vean. Un origen, o realmente lo que está afirmando el señor Ferreira, que la palabra primogénito, la connotación, no implica el primer creado, no implica el primer nacido, no tuvo un comienzo. O sea que Cristo en Colosenses 1:15 se exceptúa de aquellos que son creados. Eso es lo que quiere admitir el señor Ferreira. Primeramente vamos a escuchar al señor Ferreira y después vamos a pasar a la refutación. Él ve primogénito, este testigo de Jehová ve primogénito como primero creado. Primero creado. Primogénito tiene varias connotaciones, preeminente, supremacía. No siempre es el primero, porque primogénito tiene otra connotación en la cultura judía o hebrea. Vamos a hacer una pequeña pausa aquí. Él está afirmando que la palabra primogénito no solamente implica el primer nacido o el primer creado, sino primacía, el que tiene primer lugar en rango. Eso es cierto. No, los testigos de Jehová no negamos eso, pero siempre el primogénito, aunque tenga la primacía, siempre es nacido. Bien, primer argumento. Lo que él dice es que el primogénito, aunque tenga la primacía, siempre es nacido. Presten atención. Les voy a dar un ejemplo. Efraín nació después que Manasés, pero fue llamado el primogénito. David fue el último nacido de la tribu de Isaí, pero fue llamado el primogénito. Ahora ya reconoce que el primogénito no significa el primero nacido, sino que puede significar el preeminente. Ya lo reconoció. Pero él argumenta de que aunque sea llamado el preeminente, siempre significa que nace. ¿Me explico? Independientemente si nació después o antes, primogénito en algún momento nació. Ahora, si aplicamos la misma regla y decimos que primogénito en algún momento nació y lo aplicamos con Cristo, tendríamos que llegar a la siguiente conclusión. Así como David en algún momento nació porque era el primogénito, supuestamente Jesús en algún momento nació. El problema es el siguiente, que David tuvo una madre y nació de algo. ¿De dónde nació David? De una relación sexual, una relación de sus padres. Todo primogénito en algún momento nace, pero si aplicamos esa regla, todo primogénito que en algún momento nace, tuvo que nacer de una relación sexual. Por ende, esto no aplica a Cristo. Y no siempre primogénito significa eso. ¿Por qué? Porque tendríamos que decir que Jesús nació, o fue creado, entre comillas, o nació de una relación sexual entre Jehová
y su esposa. Sería ridículo. Entonces, ahora voy a citar, ya que él cita Biblias católicas, voy a citar solamente una del sitio de los Testigos de Jehová, que hace una referencia cruzada y dice: esto está en la atalaya del 15 de mayo de 1968. Tal pensamiento de autorresurrección se expresa en el párrafo 1 de la columna 2 en la página 570 del tomo de la enciclopedia, ¿no? Ahí está, Strong. Considerando el tema primogénito, dice: la expresión primogénito no siempre ha de entenderse literalmente. A veces se aplica a lo principal, lo más excelente, los más distinguidos de las cosas. Por eso Jesucristo es el primogénito de toda criatura, el mayorazgo o primogénito de entre los muertos. Miren lo que dice aquí, primogénito de toda criatura. ¿Significa que Jesús nació de las criaturas? No, sino que tiene un puesto elevado sobre las criaturas, no siendo el criatura. ¿Por qué? Porque así como primogénito de los toros indica que nació de los toros, si ponemos la misma regla, en algún momento Jesús, ya sea antes o después, nació de las criaturas. ¿De quién? De mí, de él, de este testigo de Jehová, del sol, de la luna, de lo creado. Porque primogénito de es supuestamente para él partitivo, parte de. Entonces si Jesús es primogénito de la creación, o sea que parte de la creación somos nosotros. Entonces, el argumento no se sostiene. Así como él me dice, Jesús, pero primogénito, significa que en algún momento es nacido, ok, pero si en algún momento es nacido, todos esos nacidos en algún momento nacieron de una relación sexual con sus padres. Por ende, no vamos a decir que Jehová tuvo una relación con una mujer y nació Cristo, no. Entonces se entiende que primogénito no siempre significa lo que dice la palabra, sino que puede ser un puesto de supremacía. Vamos a escuchar ahora el siguiente argumento. Voy a compartir pantalla. Porque Isaac era el primogénito, pero era nacido. En el caso de los animales, el primer animal que nacía era el primogénito del grupo, que forma parte del grupo, pero es nacido. O sea, bien, paso a compartir propia Biblia de los Testigos de Jehová. Colosenses capítulo 1. El primogénito de toda la creación. Yo te pregunto, y les pregunto a ustedes, ¿quiénes son la creación? Somos nosotros. Si Jesús es el primogénito de toda la creación, o sea, de nosotros, por ende, Jesús nació de nosotros. El argumento es irrisible y no se sostiene. Por ende, ¿qué es lo que quiere decir Pablo cuando dice el primogénito de toda la creación? Aquí deja un suspenso en el versículo 16, porque nadie le pregunta a Pablo por qué es el primogénito. Sin embargo, él lo contesta. Porque por medio de él, todo lo demás fue creado, pero esta palabra todo lo demás no existe en el griego, es un agregado. Todo fue creado en los cielos y la tierra, las cosas visibles y las invisibles. Entonces Jesús es el primogénito porque está por encima, porque tiene la supremacía sobre nosotros, que somos la creación. No que de nosotros, de la creación, nació Cristo, o que Cristo es primogénito de nosotros, de la creación, del cielo, la tierra y demás. Entonces el argumento es irrisible. Ahora, si vas a citar Biblia católica, te la aguantas. Ahora, vamos a ver estos argumentos de este testigo de Jehová, que por cierto ahora les voy a mostrar un video, ni bien termino esto. Presten atención. Todo primogénito, aunque sea nacido o es el prominente o que tiene la primacía, tiene un punto de partida. Nos gustaría que el señor Ferreira nos muestre un texto donde la palabra primogénito, que en griego es protótokos, ese mismo primogénito aparece en Colosenses 1:15 y el contexto en el versículo 18, primogénito de los muertos. Bien, Jesús ya he refutado este argumento. ¿Por qué?
Porque si aplicamos la misma regla, yo le voy a pedir a él. Si tú me estás diciendo que primogénito de, independientemente si nació después o antes, en algún momento tuvo una partida, o nació, en algún momento nació, ok, todos estos profetas que fueron llamados primogénitos, aunque nacieron después, en algún momento nacieron, pero esos profetas nacieron de una relación sexual. Entonces, utilizando la misma analogía, vos me tenés que demostrar quién es la esposa de Jehová. Si no podés demostrarlo, entonces el argumento no aplica. La analogía solamente es válida ¿para quién? Para seres humanos, no para Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo antes de encarnarse era el Logos, es espíritu antes de encarnarse. Ahora, si lo hablamos en una esfera terrenal, Jesucristo es el primogénito de María. ¿Por qué? Porque Jesús humanamente, como humano, sí tuvo un comienzo. Y los católicos nos negamos eso. Escuchamos. Donde realmente primogénito se exceptúa del grupo y que primogénito no tenga un comienzo, un nacimiento. ¿Verdad? Nos gustaría que el señor Ferreira nos muestre eso. Vamos a seguir escuchando al señor Ferreira. Ya le acabo de mostrar su propia publicación. Ferreira. Ya lo hemos dicho, Efraín nació después de Manasés. Ahora yo le pregunto a él que me muestre un texto, y te pregunto que me muestres un solo texto, en donde, aplicada el primogénito, se exceptúe de que haya nacido de una relación. Porque lo que es nacido, como David, que nació después, Efraín, nacieron de una relación. ¿Dónde se exceptúa esto? Se exceptúa en Cristo. Por ende, el argumento no aplica, porque Cristo no fue creado y porque Cristo no nació de una relación sexual entre Jehová y su esposa, si es que querés darle una esposa a Jehová. Tu argumento se cayó a pedazos. Fue llamado primogénito. David fue el último nacido de la tribu de Isaí, fue llamado primogénito. Efraín nació después que Manasés. Hay varios textos, hay una enfermedad que es la primogénita de la muerte. Vamos a hacer otra pequeña pausa. Él aquí está nombrando a David, que por cierto el Salmo 89, 27 no está hablando de David, está hablando del David mayor que es Jesucristo, que eso sería otro video para analizarlo. Está hablando de Efraín, pero Efraín era el prominente, o sea, la tribu de Efraín era la prominente, pero es nacida. Todo primogénito es nacido. Ok, pero todo primogénito que es nacido nace de una relación sexual. La pregunta es, ¿quién es la esposa de Jehová? A menos que me digas, no, hay excepciones. Así como hay excepciones de que Jesús no nació de una relación sexual, también hay excepciones de que Jesús no nació, sino que ya es increado, que Jesús es eterno. Porque el argumento aplica. Si vos me decís que hay excepciones, que Jesús no nació de una relación sexual entre Jehová y su esposa, entonces, y su esposa, no te estoy hablando de otra cosa más que Jehová y su esposa. ¿Por qué? Porque si vos decís que Jesús nació como nacieron los demás, ok, entonces Jesús tendría que tener una mamá celestial. Este es el argumento que dan los testigos de Jehová. Se dan cuenta lo pobres que son dando argumentos, ¿no? Ahí es donde está el problema. No hay ningún problema. Ferreira, usted tiene que demostrar que la palabra primogénito se exceptúa del grupo. Tú me tienes que demostrar que primero nacido se exceptúa en Cristo. ¿Por qué? Porque si es nacido y los demás fueron nacidos, los demás nacieron de una relación sexual, por ende Jehová tuvo una relación y nació Jesús. ¿Se exceptúa Jesús? ¿Sí o no? La pregunta es, ¿se exceptúa de esto? Si me dices que sí, ok, entonces se exceptúa también cuando dice que es nacido, no significa creado. Que por cierto, vos citas la Biblia que te conviene. ¿Por qué? Porque hay otras versiones que no dicen primero nacido. Pero bueno, vamos a mostrar. Y se exceptúa de un nacimiento, origen o comienzo. En el tiempo. Vamos a seguir escuchando. Pero ¿qué pasa? ¿Vieron lo que dijo, no? Que se exceptúe de un comienzo en el tiempo. Yo le pregunto al testigo de Jehová, ¿qué fue creado primero? ¿Jesús o el tiempo? Si la respuesta es que Jesús fue creado primero que el tiempo,
entonces tu argumento se cae porque Jesús no puede nacer en el tiempo, puesto que el tiempo nació después. Si la respuesta es que fue creado el tiempo primero que Jesús, por ende Jesús no es lo primero creado, sino que lo primero creado sería el tiempo, y tu argumento se cae a pedazos. El tema es el siguiente, miren, les voy a poner un ejemplo rotundo, para que ustedes me puedan entender. Ellos ven primogénito como de esta manera. Vamos a suponer que esto es una vaca, ¿sí? El primogénito de las vacas quiere decir que nació de la vaca, que antes no existía. O sea, hay una vaca aquí, ¿sí? Y la vaca tiene un... Ahora, en Job dice que hay una enfermedad que es la primogénita de la muerte. De la muerte. Si aplicamos la misma regla, primogénita de la muerte, a ver, ¿nació de la muerte esa enfermedad? La pregunta es, ¿nació de la muerte esa enfermedad? Obviamente que no, puesto que si hubo muertes antes, hubo una enfermedad antes de la muerte, no después. O sea, el argumento se cae a pedazos. ¿Por qué? Porque para que haya muerte debe haber una enfermedad primogénita de la muerte. Aquí tenemos la muerte y tenemos la enfermedad, ¿sí? Primogénita de la muerte. Esta enfermedad nació de la muerte, pero la muerte en sí, debe haber algo para que algo lleve a la muerte. Tiene que haber una enfermedad previa. O sea, ¿se dan cuenta ustedes que el argumento no sigue? El testigo de Jehová no va a poder responder. Una cría nace. Lo único que intentará el testigo de Jehová es citar versiones de Biblia. Porque esta Biblia dice esto. No. La pregunta es ¿hay una excepción a la regla cuando se dice primero nacido? ¿Hay una excepción a la regla? Porque si es nacido, y ponemos el mismo argumento, estos profetas que fueron primogénitos y nacieron, fueron producto de una relación sexual. Ahora me tenés que reconocer de que en Cristo hay una excepción a la regla. Y así como hay una excepción a la regla de que Cristo no nació de una relación sexual entre Jehová y una esposa, también hay una excepción a la regla de que el preeminente o el que tiene la supremacía o el primogénito no significa que comenzó a existir. ¿Sí? Después, primogénito de los toros, los mismos. Hay un toro, tiene una cría, parte de ese toro, o sea, empieza a existir. ¿No? Ellos los ven así. Pero acá hay un problema. El texto no dice primogénito del creador. Dice primogénito de la creación. Y si nosotros tomamos primogénito de la creación, como lo quieren tomar los testigos, todos ustedes son creación. Todos los que ustedes están acá. La vaca, el toro, las plantas, los animales, el cielo, las estrellas, la tierra, todo es creación. Los ángeles. Y si Jesucristo es el primogénito de la creación, o sea, que existe a partir de la creación, o sea, de lo que ya estaba creado, tal como la vaca y el toro, entonces ustedes engendraron a Cristo. Por cierto, él entiende que primogénito de indica que nace de lo que ya está creado. Él dice eso, por ejemplo, primogénito de Efraín, nació de lo que ya existía, de lo que ya estaba creado. ¿Se dan cuenta cómo él se cae el argumento? Primogénito de, reitero, si es primogénito de, tiene que haber algo creado antes. Algo creado previamente. ¿Por qué? Porque David fue el último nacido de Isaí, fue llamado primogénito, pero por ende ya había algo creado antes. Jesucristo es primogénito de la creación, ¿no? De la creación. ¿Qué era lo que estaba antes supuestamente creado de Jesús? Para que eso haga nacer a Jesús. ¿Qué había antes? Nada. Por ende, aquí el texto primogénito indica supremacía de posición, preeminencia. Porque si lo aplicamos como él lo quiere aplicar, ustedes engendraron y crearon a Cristo y de ustedes nació Cristo. Argumento risible. Así razona este testigo de Jehová, no se sorprendan, ¿eh? Cristo, todos engendramos a Cristo, el cielo engendró a Cristo. Ese argumento de primogénito de la creación, como lo utilizan ellos, es inverosímil. ¿Por qué? Porque si uno lee el texto, dice primogénito de la creación, y Pablo te da la respuesta. ¿Por qué? Se debe preguntar uno. Porque en él fueron creadas todas las cosas, y en él todo subsiste. O sea, ahí habla de la supremacía, él la mantiene unida. En él... Muy bien. Vamos a pasar a la traducción católica Nueva Biblia Española, edición 1975. Bueno,
Él va a pasar a hacer la famosa táctica, ya lo conocemos, de citar versiones de la Biblia. Él hace citar versiones de la Biblia. ¿Ok? Pero él tiene que ser consecuente. No puede ser parcial. Puesto que si te estás apoyando en una versión de la Biblia que te conviene, síguete apoyando en esa versión de la Biblia. ¿Por qué? Porque el argumento ya se te cae a pedazos. Tu argumento se cae a pedazos. Ahora te lo voy a demostrar por qué. Voy a compartir para que, a ver, la supuesta refutación. Ferreira oculta. Eso es una calumnia que el señor Ferreira oculta. Te lo voy a dejar bien claro, querido Franklin. A mí me podés citar las versiones de la Biblia que a vos se te antoje. Decir que es mi Biblia y que la oculto es una calumnia, una difamación. Y yo te voy a mostrar que no la oculto, porque yo la tengo acá, a la Biblia. Entonces, eso que tenés que disculparte. Decir que yo la oculto es una falta a la verdad. Y el cuerpo gobernante, ¿qué hace con los mentirosos? Deberías analizarte. Entonces, cuando vos citás Biblia, cuando yo veo tus videos que vos citás Biblia, porque la Biblia fulana dice esto, la Biblia mengana dice esto, te aguantas cuando yo cito tus versiones y cuando cito tu atalaya y tus libros. Pero yo entiendo que no son tuyos. ¿Me explico? Esta Biblia no es mía, es una traducción de un sacerdote. Y punto. La iglesia no se va a regir y no se rige la iglesia por versiones de Biblia, Franklin. Entendé que la iglesia tiene una enseñanza oficial, no se rige de versiones. Si bien la iglesia permite algunas versiones de la Biblia, mientras no contradigan la doctrina y un hereje, como vos, no le dé la interpretación que quiere darle, está todo bien. Ahora, ¿quién sos vos para querer interpretar o entender las versiones católicas, ¿no? Bueno, entonces eso de tu Biblia, tu versión que tú ocultas, no ocultamos nada como ustedes ocultan las revistas atalaya del público. No ocultamos nada nosotros. Si está oculta, ¿cómo es que la viste? Bueno, vamos a escucharlo. A sus suscriptores. Hoy vamos a educar al señor Jesús Ferreira, que está equivocado, y con su propia traducción católica vamos a refutar toda la filosofía que él ha creado. La filosofía. Pero, perdón, ¿qué problema tenés con la filosofía, Franklin? ¿Cuál es el problema con la filosofía? ¿Cuál es el problema que tienen con la filosofía los testigos de Jehová? Si el ungido Russell escribió este libro, Franklin, mirá, no sé por qué ustedes están en contra de la filosofía, que por cierto no he dicho filosofía, me he basado en tu argumento. Ahora, ¿cuál es el problema que tenés con la filosofía? Cuando tu propio fundador, Charles Russell, el falso profeta, y si querés te hago un debate a ver si eran falsos profetas o si lo son, te voy a mostrar. ¿Qué dice este libro? No sé qué tienen contra la filosofía. El fotodrama de la creación, ciencia, historia, filosofía, procedentes de la palabra de Dios. ¡Wow! ¿Qué pasó, Franklin? Y te aviso que no te voy a volver a contestar el video, ya te refuté. Pero ahora te voy a, porque esto es lo que querés, esto me lo hiciste siempre. Contéstame este video, y cuando te llamé a debatir, no, yo contigo con moderador, con los demás sin moderador. Eso hiciste. Y te voy a debatir, y vamos a debatir, Franklin, sabés que vamos a debatir. Porque ahora yo voy a ir por ti. A ver, continuamos con la supuesta refutación de Franklin. Vamos a ver cómo la Nueva Biblia Española traduce Colosenses 1:15 en el caso de la palabra primogénito. ¿Cuál es la palabra en español que traduce la Nueva Biblia Española? Presten mucha atención a la supuesta refutación española y vamos a explicar algunos detalles de esta traducción católica. Veamos. Primeramente, vamos a hacer una observación, ¿no? Para aquellas personas que son católicos, que pertenecen a la Iglesia Católica, desconozcan este detalle. ¿Quién es Luis Alonso Choque? Bueno, aquí está diciendo que es un jesuita español, biblista, teólogo. No se dice, ¿okay? Perdón, una corrección. Alonso Choque. Franklin, no se dice teólogo. Si supieras griego como enfatizás y le mentís a la gente,
sabrías que es teólogo, porque deriva de Zeus, que es Dios, y logos, estudio, tratado, palabra, verbo. Entonces, antes de hablar, informate, porque solo mostrás tu ignorancia. No se dice teólogo, te corrijo. Continuamos. Que nace el 15 de febrero del año 1920 en Salamanca y muere en el año 1998. Fue un sacerdote jesuita español, estudioso de la Sagrada Escritura y profesor del Pontificio Instituto Bíblico de Roma. No era cualquier persona mediocre, era una persona estudiosa. Trinitaria, trinitaria. Y a pesar de haber hecho esta versión que vos te aferrás, el tipo entendía que primero nacido no significa primero creado, como lo entendés vos. O sea, el tipo no solamente te refuta porque sabe que el primero nacido o protótocos o como quieras llamarlo, no significa que tuvo un comienzo. ¿Entendés? Porque se te cae el argumento. Era un erudito. Muy bien, dice que es profesor del Pontificio Instituto Bíblico desde 1957. Su contribución específica a los estudios bíblicos ha sido la consideración de la Sagrada Escritura como obra literaria, especialmente atento a la poética hebrea y también a la influencia de la Biblia en la literatura castellana. Aquí sigue hablando de la biografía de esta persona y una de las cosas interesantes, ¿no? A ver, qué interesante. Obras, dice traducciones. A Dice, ver. Choquel es principalmente conocido por la traducción de la Biblia que dirigió junto a Juan Mateo y que se publicó como Nueva Biblia Española 1976. A ver. Para llegar a un público amplio, publicó en 1993 la Biblia del Peregrino y la Biblia de nuestro pueblo. Así que él hizo 3 traducciones. Nueva Biblia Española, que es la que vamos a analizar ahora en Colosenses 1:15. Me gustaría saber quién hizo la traducción del Nuevo Mundo, Franklin. Dame los nombres. Ya que aquí ves que nadie oculta nada, me gustaría saber quién hizo esta versión. A ver, ¿quién la hizo esta versión? Nombres quiero, nombres. No me vengas con que, dame los nombres de la Septuaginta. Dame nombre de tu Biblia. ¿Por qué no usas tu Biblia, Franklin? ¿Por qué tenés vergüenza de usar esta versión? Continuamos, a ver. Biblia del Peregrino y la Biblia de nuestro pueblo. Esta persona es un erudito católico, cosa que no puede rechazar el Señor Jesús Ferreira. Vamos a pasar ahora a Colosenses 1. Cosa que no puede rechazar el Señor Jesús Ferreira. Ok, no te la voy a rechazar, te voy a responder. Ahora, yo no me baso en una versión de la Biblia, Franklin. Cuando vos entiendas eso, así como ustedes no se basaban en una versión de la Biblia, sino que tenían miles, entonces usar una Biblia y una traducción que puede discrepar de otra traducción, eso no hace teología, Franklin. Entendelo. Por más que me cité 20, 30, 5, 10, no me importa. A los católicos nos basamos por la enseñanza al magisterio de la Iglesia, no por una versión de la Biblia, Franklin. 1:15. Vamos, y vamos a ver qué traducción hizo Luis Alfonso Choquel sobre el término griego protótocos, que es primogénito, cómo lo traduce al castellano. Veamos. Vamos. Bueno, aquí estamos en presencia de la Nueva Biblia Española, edición 1975. Bueno, la tengo acá, gente. Miren, la tengo acá. Vamos a ver lo que dice Franklin, Vamos a verlo, acá lo tengo. Nueva Biblia Española, edición 1975, Vamos a ver qué dice Franklin. A ver. Luis Alonso Choquel. A ver. Profesor del Instituto Pontificia. Ahora también los profesores de esta Biblia, por favor. Me urge saber quién la creó. De Roma, católico. Muy bien. Aquí vamos a buscar ahora la epístola de Colosenses, capítulo 1,
versículo 15. Vamos a ver lo que dice. Colosenses. El 15. Vamos. Dice, este es imagen de Dios invisible, ¿verdad? Bueno. Nacido antes que toda criatura. ¡Ay, qué supuesta refutación! Por favor, no voy a poder dormir. No puedo dormir después de esto. Vamos a refutar este argumento de Franklin. Vamos a refutar este argumento de Franklin. Les voy a compartir, tengo la Biblia acá, que él dice que la ocultamos, que los católicos la ocultan. Ay, por favor. Vamos a ver si es sincero. Vamos a ver si es sincero. Vamos a ver qué sigue citando. A ver, vamos a ver si es sincero. A ver si es sincero, testigo de Jehová. A ver si es sincero. Voy a mostrar a ver si él está citando bien o cita lo que le conviene. A ver. Vamos a ver. Nacido antes que toda criatura. Increíble. Vamos a marcarlo aquí. ¿Qué sigue? Pero ¿qué sigue? Para que el Señor... ¡Ay, qué falta de deshonestidad! Claro. ¡Oh! ¿Qué dice aquí Jesús Ferreira? Él es la imagen del Dios invisible, nacido, protótocos. Antes que toda criatura. ¡Ay, qué terrible! Antes toda criatura. ¡Uy, por favor, qué argumentazo! Cristo forma parte sí, del grupo de las criaturas. ¡Ay, muy bien! Vamos a refutar este supuesto argumento y perdónenme que sea tan sarcástico. Vamos a refutar este argumento porque realmente es muy chistoso. ¿Por qué no siguió citando? ¿Por qué no seguiste citando la Biblia? Vamos, acá tengo la versión, gente. La versión que ocultan los católicos, que oculta Jesús Ferreira. Este es imagen del Dios invisible, nacido antes que toda criatura, ¿no? Él va a estar de acuerdo de que lo que se refiere por criatura es lo creado. Primero, ¿el tiempo es creado, Franklin? Si Jesús fue creado antes que el tiempo, Jesús sería temporal, por ende sería eterno. Si nació después, entonces lo primero fue creado el tiempo, tu argumento se cae. Pero cuando vos decís nacido de toda criatura, ahora te voy a responder ese argumentito, que ya te lo respondí. ¿Por qué no leíste el verso 16? Si estás de acuerdo con esta traducción de nacido de toda criatura, ¿por qué no seguiste? Porque por su medio se creó el universo celeste y terrestre, lo visible y lo invisible, ya sean majestades, señorío, soberanía, autoridades. Él es el medio del fin del universo creado. Él es antes que todo y el universo tiene en él su consistencia. ¿Acá qué está diciendo? ¿Que Jesús creó todas las otras cosas, como dice esta versión? No lo dice. ¿Por qué? Porque no te conviene citar esa parte del versículo 16. Ahora, te respondo el argumento nacido antes que toda criatura. Vos entendés nacido como lo entendés en la esfera humana. David fue el último nacido de Isaí. Procede de Isaí, pero también tuvo que nacer de algo. ¿De quién? De sus padres. Ok, si aplicamos el mismo argumento, nacido antes que toda criatura, Jesús tuvo que nacer. ¿Cómo nacieron qué? Todas las otras criaturas. ¿Y de dónde nació Jesús? ¿Quién fue la esposa de Jehová? A menos que me diga que nacido de se exceptúa. Y si nacido de se exceptúa, por ende, el argumento tuyo de que nacido de indica que comienza a existir se cae a pedazos. Esto es simplemente una traducción que a este erudito le pareció traducirla así. Pero este mismo erudito te refuta. ¿Por qué? Porque si vos te basás en este erudito, calculo que vas a seguir y ser consistente. Vamos aquí. A ver. Vamos a usar, ya que él cita a este erudito católico, Juan capítulo 1. Al principio ya existía la palabra se dirigía a Dios y la palabra era Dios. Vamos a citar otro de este erudito, a ver. Vamos a ver. Vamos a citar Juan capítulo 8.
versículo 58. Vamos a ver, capítulo 8. ¿Qué dice? ¡Oh! ¡Ay, qué terrible! Le contestó Jesús, pues sí les aseguro que de antes que Abraham existiera, yo soy el que soy. ¡Oh, ego eimin hohon! La misma frase de Éxodo 3:14, yo que lo refuta, gente, no se puede creer. Esto realmente no se puede creer. Por favor, gente, esto es terrible. Vamos a ver qué dice Éxodo, ya que estamos, ¿no? Capítulo 3. Va a estar de acuerdo con Sockel, seguro. ¿Por qué? Porque la está citando, ¿no? Y cree que es un erudito que no se equivocó. Por ende, acá tampoco. A ver. A ver. Yo soy el que soy. Así dirán los israelitas, yo soy, me envía a ustedes. Hoy, ¿cómo lo refutó Sockel? Bueno, gente, entonces sepan, este sujeto... Ah, voy a ver si, para que no diga, che, pero te faltó esto. A ver, vamos a ver. Ahora le voy a mostrar quién es, ¿eh? Este testigo de Jehová. Este supuesto erudito griego. Porque es el primer nacido y después, posteriormente, fueron creadas todas las cosas. Mira el vos. universo físico, los animales. Mira vos. Y el ser humano. El argumento, Jesús fue lo primero que nació, dice él, nacido antes que toda criatura. Pero si nació antes que toda criatura, y él forma parte de toda criatura, por ende Jesús se creó a sí mismo. ¿Se dan cuenta? Si Jesús nació antes que toda criatura, y él es toda criatura, es parte de toda la criatura, Jesús, ay, por favor, ¿se dan cuenta lo que estoy diciendo, no? Toda criatura indica a Cristo. Cristo está en esa parte de toda criatura. ¿Se dan cuenta, no? Entonces Cristo sería antes que él mismo. Por eso, primer nacido, como él quiere dar a entender, o primogénito, que es la palabra protótocos, que significa preeminente, que significa supremacía de posición, indica un lugar elevado sobre la creación, no que es parte de. Porque si primer nacido, como lo entiende, es que nace de, como lo entiende con los profetas, Jesús tendría que haber nacido de, por ende, tendría que haber nacido de una relación, o tendría que haber nacido a partir del Padre de alguna manera. ¿Con quién? Con una esposa que tenga Jehová. Yo creo que usted me entiende el argumento. Ahora, ¿por qué dice yo que él nacido antes que toda criatura? Porque el Padre es eterno. Y el Padre engendra al Hijo en la eternidad atemporal. Por ende, el Hijo nace eternamente del Padre, Franklin. Eso es lo que vos entendés. ¿Por qué? Porque nacer no significa siempre un punto de partida a partir de algo. Porque si vos me decís que sí, entonces Jesús tuvo que haber nacido de Jehová, con una esposa que tenga Jehová, a partir de. Entonces es ridículo. Nacer no significa crear. ¿Te das cuenta que nacer, por qué? Porque si vos me decís que nacer significa crear, entonces vos estás creando seres humanos. ¿Por qué? Porque si el día de mañana tenés hijos, vos sos un creador. No. Ahora continuamos con este libro, ¿no? Le voy a mostrar, porque a él le gusta citar, ¿no? Le gusta citar, vamos a ver lo que decían los ungidos. Vamos a ver qué decían los ungidos de los testigos de Jehová. Pero él forma parte de la creación de Dios. Forma parte del grupo de los que son creados y no se exceptúa del grupo. Si no se exceptúa y es nacido de, así como David, Efraín nacieron de una relación sexual, Jesús no tendría que haberse exceptuado y Jehová tuviera que tener una relación sexual. Es un argumento risible de los testigos de Jehová. Ahora, ¿qué opinas de la versión del Nuevo Mundo, Juan 1.1, versión en inglés interlineal? En el principio era el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios.
Biblia de los Testigos de Jehová. No, está mal, está, seguramente me vas a decir. ¿Pero qué, no son eruditos ustedes, Franklin? Ahora, ¿qué es lo que no sabe Franklin? Porque hay que educarlo. Te voy a enseñar algo, Franklin. Por último, ¿no? A ver. Mirá lo que dice el ungido Russell. Mirá lo que dice el ungido Russell. Al hallarse en Madián, Rutherford, el ungido Rutherford, presidente, el hermano Rutherford, le decimos, el hermano ungido que ahora está con Jehová en el cielo, ¿no? Supuestamente, el mismo que dijo que Jesús vino en 1874. Dice, al hallarse en Madián, y cuando Moisés fue escogido, Dios se reveló a él como el yo soy. El yo soy, igual que Shokel, la misma versión que me trae. Se equivocó Shokel y se equivocó Rutherford. Es decir, el que tiene existencia propia, no el que era o el que será, sino el yo soy, sin principio ni fin. ¡Ay, muy bien! ¿Estás de acuerdo con el ungido Rutherford y con Shokel, que tradujeron así, o que usaron esta versión, o que dijeron esto? ¿Estás de acuerdo? Estás refutado, Franklin. Antes de hacer un video, pensá. Ahora le voy a mostrar quién es Franklin. Es un testigo de Jehová que yo le tuve que enseñar a pronunciar. Les voy a dejar este video para que ustedes vean quién es este supuesto erudito. Mostrame un texto, Franklin, en donde nacido de no se exceptúe de que nace de una relación. Vos tenés que decir Cristo. Ok, entonces si es nacido de y no se exceptúa de una relación, entonces también es una excepción a la regla. Cristo es primogénito de la creación, el que tiene la preeminencia de la creación. Y te lo mostré con la atalaya recién. Entonces no significa que nació de nosotros o que parte de nosotros. Ya te refuté todo. Ahora, vos sos este, ¿no? Sí, vos sos este muchacho. Mirá, vamos a mostrarte quién sos. Este es el erudito Franklin Enríquez. Los dejo para que ustedes disfruten esto.